Detección de retinopatía diabética en primer nivel de atención. Evidencias y recomendaciones. Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica, IM 735-14. Preguntas a responder. 1. En la población diabética de México, ¿cuáles son los factores de riesgo que deben ser controlados para retrasar la aparición de retinopatía diabética? 2. Considerando la situación actual de diabetes en México, ¿cuál es el momento ideal para la primera evaluación oftalmológica para detectar retinopatía diabética? 3. Considerando la edad de aparición de la enfermedad y de acuerdo al tipo de diabetes, ¿cuáles son los parámetros clínicos de seguimiento y vigilancia del paciente diabético juvenil, diabético tipo 2 y la mujer diabética embarazada? Aspectos generales. La retinopatía diabética es una causa importante de pérdida visual evitable en países desarrollados y una de las principales causas de ceguera en países de ingresos medios. Los reportes indican que de los 37 millones de personas ciegas en el mundo, el 5% corresponde a retinopatía diabética y se estima que hasta el 39% de los recién diagnosticados diabéticos ya presentan algún grado de retinopatía. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que todo paciente diabético tenga un examen anual de retina bajo dilatación pupilar con el fin de detectar retinopatía. Históricamente, la clasificación y gravedad de la retinopatía diabética se han basado en los datos clínicos evidenciados a través de oftalmoscopía, clasificados en una escala gradual que va desde ausencia de retinopatía hasta enfermedad proliferativa avanzada, pasando a través de varias etapas de la enfermedad, no proliferativa, preproliferativa y proliferativa. Sin embargo, esta clasificación puede no reflejar con exactitud la enfermedad, ya que la maculopatía con pérdida visual severa puede ocurrir en presencia de signos oftalmoscópicos moderados. Han surgido dos enfoques diferentes para la clasificación de la retinopatía, la dirigida al oftalmólogo que se basa en la clasificación original Early House utilizada en el ETRS y la que se propone para uso en el cribado poblacional. La importancia de realizar pruebas de detección en personas con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico está relacionada con el hallazgo de que entre el 21 y el 39% de esas personas ya tiene algún grado de retinopatía. En el Western, el 1,6% de los diabéticos tipo 2 eran legalmente ciegos. En personas que debutan con diabetes mellitus tipo 2 y que en ese momento no han desarrollado retinopatía, la posibilidad de desarrollarla con compromiso serio de la visión en los siguientes 2 años es inferior al 1%. Aunque todavía no se ha determinado si es necesario realizar la detección cada año, y aunque la guía canadiense recomienda la revisión de 1 a 2 años, mientras que otras guías se pronuncian a favor de la revisión anual a la espera de obtener más información que identifique a los subgrupos para los que se podrían dejar periodos más largos entre las revisiones sin riesgo para su salud visual. El UCPASADS 2004 proporcionó evidencia acerca de la importancia del control óptimo de la glucemia y presión arterial para disminuir el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculars. El ETRS investigó los efectos de la aspirina y estableció la asociación de los niveles altos del colesterol LDL a exudados duros. La causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados es la retinopatía diabética. Un 20% de los pacientes diabéticos de tipo 2 tienen lesiones de retinopatía en el momento del diagnóstico, y a partir de 20 años de evolución de la enfermedad más del 60% tiene afectación ocular. El porcentaje de pacientes diabéticos que no se han realizado nunca una exploración oftalmológica supera el 30% según diversos estudios. Un elevado porcentaje no acude a la exploración anual recomendada. En ello influyen diversos factores: organización del sistema sanitario, oftalmoscopia con dilatación pupilar, listas de espera, desplazamientos, infravaloración de la retinopatía, etc. La exploración periódica del fondo de ojo queda justificada por la eficacia del tratamiento de fotocoagulación con láser que previene la pérdida visual. La fotografía del fondo de ojo con cámara no midriática es una buena alternativa a la oftalmoscopía con dilatación pupilar para el cribado de la retinopatía, pues posee una elevada sensibilidad y especificidad, es una técnica sencilla y accesible, facilita el seguimiento y es más costo efectiva que el método habitual, por lo que se ha adoptado como método de detección en algunos servicios de atención primaria. La introducción de la cámara de fondo de ojo no midriátrica, como forma de diagnóstico rápido, ha sido evaluada en diferentes estudios, siendo validada en la mayoría de ellos como método útil y rápido para el diagnóstico de lesiones incipientes de retinopatía. La cobertura de exploración oftalmológica del paciente diabético es baja, con más de un 30% de pacientes no explorados nunca e incluso con un elevado número de pacientes con riesgo conocido de retinopatía diabética potencialmente grave y tratable no controlados periódicamente. La fotografía de fondo de ojo con cámara no midriática es un método de detección seguro, eficaz, fácil de utilizar,
barato y accesible al paciente que permite, también, explorar el nervio óptico. Justificación. La diabetes es una enfermedad crónica que requiere atención médica continua y educación al paciente para su propio manejo, para prevenir complicaciones agudas y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. La retinopatía diabética se presenta hasta en 40% de los pacientes con diabetes, es la principal causa de ceguera legal en población económicamente activa, se presenta en el 27% de los pacientes que tiene entre los 5 y 10 años de evolución, en el 71 a 90% de aquellos con más de 10 años y en el 95% después de 20 años, de estos entre el 30 y 50% desarrollan una etapa proliferativa. La retinopatía diabética es la causa más frecuente de nuevos casos de ceguera, provocando hasta 30% de las afecciones retinianas importantes en adultos de mediana edad. Afecta a 20% de los diabéticos tipo 2 en el momento de su diagnóstico y su incidencia se incrementa de forma paralela al tiempo de evolución de la diabetes, pudiendo alcanzar 80% a los 15 años. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay más de 180 millones de pacientes diabéticos y es probable que esta cifra aumente a más del doble para el año 2030. Aproximadamente un 2% de pacientes diabéticos estarán ciegos después de 15 años y un 80% presentarán algún grado de retinopatía diabética. En México, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el año 2012, muestran que 3 de cada 4 diabéticos requieren de un mayor control del padecimiento de diabetes mellitus que permita reducir las complicaciones que se presentan a largo plazo. Las más frecuentes son baja visual con 3 millones y daños a la retina con 889.000. Es la principal causa de años de vida saludables perdidos y contribuye con 13% del total de avisa por la población derechohabiente. La mayor proporción de avisa se debió a las enfermedades crónicas. En el año 2000, la tasa de avisa resultó 1.5 veces mayor en comparación con 1995 y en el año 2000 se observó un nuevo incremento de avisa que se debe entre otras afecciones a diabetes mellitus. En todas las instituciones de salud, el costo en el manejo integral de las principales complicaciones de la diabetes, tiene el mayor impacto en el manejo de nefropatía diabética, siguiéndole de mayor a menor retinopatía, enfermedad cardiovascular, neuropatía diabética y finalmente enfermedad vascular periférica. Estas complicaciones son cada vez más frecuentes en pacientes más jóvenes, lo que lleva a pensión por invalidez a edades más tempranas, lo que significa gran gasto económico para el IMSS y para el gobierno. En el primer nivel de atención, la prevalencia de retinopatía en pacientes diabéticos ha sido detectada en 33.3% en Hidalgo, y 26.6% en León, Guanajuato. En el año 2002 se realizó un análisis en la población asegurada en la delegación Nuevo León del IMSS que mostró que el ramo de invalidez y vida en el año 2000 fue de 1.024 pensionados por diversos padecimientos y de estos 142 fueron pensionados en edad productiva fueron por complicaciones crónicas de diabetes mellitus, con una tasa específica de 13.86 por cada 100 pacientes pensionados en ese año. La principal complicación fue la retinopatía diabética con una frecuencia de 47.22% y la menos frecuente la insuficiencia renal con 11.11%. El porcentaje más alto de años de vida productiva perdidos está en el grupo de 6 a 10 años. El porcentaje más alto de los casos pierden estos años a causa de la retinopatía y el porcentaje más bajo los pierden por insuficiencia renal. Al sumar el promedio de años de vida productiva perdidos de cada una de las complicaciones se perdieron en total 8.087 años, de los cuales el mayor número 507.5 años se perdieron por retinopatía y el menor número de años 124.5 se perdieron a causa de la insuficiencia renal. En el año 2005, el HGR número 6 de C. de Madero, en la delegación Tamaulipas del IMSS, la principal causa de pensión por invalidez en pacientes con decámetros tipo 2, coincide con retinopatía diabética como principal complicación en el 35%. La insuficiencia en los servicios de salud, el desconocimiento de la enfermedad y el mal control genera complicaciones visuales que se detectan tardíamente, lo que ocasiona deterioro importante de la visión y pobres resultados visuales que obligan a buscar alternativas, que mejoren los resultados y que les permitan a estos pacientes conservar una visión útil, mantener calidad de vida y productividad laboral. Encontrar una alternativa representa conservar la visión así como la calidad de vida y reducción de los casos de pensión por retinopatía diabética, así como menos casos de dependencia y trastorno a la dinámica familiar. Por todo esto es necesario un sistema de detección temprana que nos ayude a prevenir el desarrollo de retinopatía diabética y pérdida visual permanente. Definición de retinopatía diabética.
Es una microangiopatía crónica que produce dilataciones oculares en los capilares venosos cercanos a zonas de pobre perfusión, que conforman los primeros cambios oftalmoscópicos llamados microaneurismas. También existen cortocircuitos arteriovenosos, oclusiones microvasculares y neovascularización. Además se genera extravasación microvascular de los componentes plasmáticos por daño de la barrera hematorretiniana, edema intrarretiniano, hemorragias y fenómenos exudativos cuya severidad, unida a las anormalidades de la microvasculatura intrarretiniana, topografía, y número de cuadrantes afectados en el polo posterior, determinan la severidad y gravedad del tipo no proliferativo. En la variedad proliferativa, el principal elemento fisiopatológico es la formación de neovasos, como resultado de la isquemia del tejido retiniano. Dichos vasos pueden formarse en la papila o en cualquier otro lugar de la retina, y que al romperse determinan hemorragias vítreas, prerretinianas y proliferación fibrosa que ejerce tracción sobre la misma retina y que ocasiona su desprendimiento. Evidencias y recomendaciones. Pacientes con diabetes tipo 2 deben ser evaluados al momento del diagnóstico con seguimiento anual. Está reportado que cerca del 30% de estos pacientes presentan lesiones en retina al momento de su primera evaluación. Examinar la retina de los pacientes con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Las personas que se diagnostican diabéticas deben someterse a su primer examen de retina al momento de confirmar ser portadoras de diabetes mellitus. El examen de fondo de ojo deberá ser realizado bajo midriasis medicamentosa para establecer la existencia de lesiones. En un estudio realizado en Reino Unido, se desarrolló un modelo de simulación para progresión de retinopatía diabética en 15 años. Clasificaron la progresión en grados: R0, sin retinopatía. R1, retinopatía leve. R2, retinopatía preproliferativa. R3, retinopatía proliferativa. El modelo predice que es seguro vigilar a los pacientes R0 cada 2 años, en vez de cada año, ya que la proporción de pacientes que desarrollan pérdida visual por retinopatía no se afecta, y esta medida puede reducir el costo del examen en un 25%, mitigando así el problema del aumento en la demanda de los servicios de oftalmología, por el aumento significativo en la prevalencia de diabetes. En diabéticos tipo 2 procedentes de atención primaria y sin retinopatía, la incidencia acumulada de retinopatía de alto riesgo es del 0,3% el primer año y del 1,6% el tercer año. Detección de retinopatía diabética. Población en riesgo. Todas las personas con diabetes deben tener evaluación de la agudeza visual y un examen de fondo de ojo bajo dilatación al momento del diagnóstico de la diabetes y al menos cada 2 años. El seguimiento de personas con diabetes, sin retinopatía en el examen inicial y buen control metabólico debe realizarse mediante un examen de fondo de ojo con pupila dilatada, por lo menos cada 2 años. Examine los pacientes de mayor riesgo sin retinopatía diabética por lo menos anualmente. Mantener un adecuado control de los niveles de glucosa y presión arterial disminuye el riesgo y progresión de desarrollar retinopatía diabética. En pacientes conocidos portadores de diabetes mellitus con revisión inicial sin retinopatía diabética y que tienen mal control metabólico deberá ser evaluados una vez cada año. Durante la revisión de fondo de ojo deberán considerarse la duración de la diabetes, los niveles de HbA1c y los niveles de presión arterial durante el interrogatorio y la agudeza visual. Durante la evaluación de fondo de ojo se considerará intencionadamente la duración de la diabetes, los niveles de HbA1c y los niveles de presión arterial. Durante la exploración será importante realizar toma de agudeza visual y realizar la exploración de retina bajo dilatación pupilar para clasificar adecuadamente la severidad de la retinopatía. Durante la detección de la retinopatía diabética se debe, 1. Evaluar siempre la agudeza visual. 2. Cuando se detecte retinopatía diabética se deberá especificar siempre la escala de severidad de la enfermedad para determinar la necesidad de derivación al especialista, seguimiento y tratamiento. Para conocer los criterios sobre control metabólico, consultar guía de práctica clínica de diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de prediabetes, y diabetes mellitus tipo 2 en el adulto en el primer nivel de atención. Al momento de establecer el seguimiento del paciente diabético es importante considerar el tiempo de evolución, control metabólico, compromiso de autocuidado y el acceso a los servicios de salud. Un estudio realizado en Australia 2011 concluyó que existe alto riesgo de desarrollo de retinopatía en diabéticos tipo 1 con alto índice de masa corporal y buen control metabólico. Sin embargo, al considerar parámetros antropométricos, diversos estudios han obtenido resultados controvertidos entre la relación índice de masa corporal, parámetros antropométricos y desarrollo de retinopatía diabética, por lo que no existen conclusiones irrefutables sobre este punto.
Un alto índice de masa corporal ha sido presentado como factor de riesgo para desarrollar retinopatía diabética en la adolescencia. Distintos documentos consideran que el tiempo de evolución, aparición de diabetes antes de los 12 años de edad y el control metabólico, son factores predictivos significativos para progresión de retinopatía diabética en diabetes tipo I. Los niños y adolescentes con diabetes deben estar bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario con experiencia. Esta atención incluye monitoreo de la presión arterial e índice de masa corporal, consejo dietético, asesoramiento en materia de tabaquismo y embarazo. Diversos autores concuerdan en señalar que la presión diastólica y sistólica, la duración de la diabetes mellitus y la HbA1c son mayores en los pacientes que desarrollaron retinopatía diabética. Múltiples estudios evaluados para determinar la importancia del control de glucemia en diabéticos tipo 1 y el desarrollo de retinopatía diabética concluyen que la terapia intensiva de insulina con bomba externa que alcanza niveles de HbA1c mensuales menores de 6,05% es la mejor intervención para reducir el riesgo de desarrollo de retinopatía. Control de factores de riesgo, glucosa, presión sanguínea, lípidos en sangre es indispensable para retrasar el desarrollo de retinopatía diabética. Prepúberes menores de 12 años rara vez desarrollan complicaciones de diabetes. La pubertad es un factor de riesgo para el desarrollo de la retinopatía por aumento fisiológico de la resistencia a la insulina normal a esta edad. La hormona del crecimiento similar a la insulina y el poco control en la adolescencia pueden tener un efecto acelerador sobre la progresión de la retinopatía diabética. La adolescencia se asocia a menudo con un deterioro en el control metabólico debido a una variedad de factores fisiológicos y psicosociales. Klein y Thiel encontraron que la duración de la diabetes después de la menarquía se asoció con un 30% de riesgo de aumento o retinopatía en comparación con la duración de la diabetes antes menarca. Para las personas diagnosticadas con diabetes tipo 1 antes de la pubertad, la detección de retinopatía diabética se debe iniciar en la pubertad, a menos que existan otras consideraciones que sugieran la necesidad de un examen anterior. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de una retinopatía diabética es la pubertad. En pacientes diabéticos tipo 1 se recomienda la evaluación de fondo de ojo a partir de los 3 a 5 años después del momento del diagnóstico de la diabetes con posterior seguimiento de fondo de ojo anual. Las personas en tratamiento intensivo reducen el riesgo de retinopatía en un 53%. Los efectos duraderos de un buen control se demostraron en el estudio EDIC** que siguió a estos niños después de la interrupción del estudio. Se encontró que, aunque ya no había ninguna diferencia en la HbA1c entre los dos grupos, los que han estado antes en el grupo de tratamiento intensivo eran menos propensos a tener retinopatía. Las diferentes organizaciones coinciden en que la evaluación de fondo de ojo para la detección de retinopatía diabética en los pacientes diabéticos tipo 1 deberá iniciar entre 3 a 5 años después de su debut como diabéticos con seguimiento anual. Para las personas con diabetes tipo 1 diagnosticada después de la pubertad, la detección de retinopatía diabética debe iniciarse 3-5 años después del diagnóstico de la diabetes y posteriormente cada año o antes de ser necesario. La Academia Americana de Oftalmología recomienda el primer examen de fondo de ojo sea cercano al momento de la concepción o en forma temprana durante el primer trimestre, y para aquellas pacientes diabéticas embarazadas sin lesiones y con retinopatía no proliferativa leve o moderada deben tener un seguimiento cada 3 a 12 meses, y las que presentan retinopatía no proliferativa severa o peor cada 1 a 3 meses. Las pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 están considerando embarazarse deben ser aconsejadas para someterse a una evaluación oftalmológica antes de intentar concebir. Además deben llevarse a cabo evaluaciones durante el primer trimestre y como está indicado por la etapa de la retinopatía y la tasa de progresión durante el resto del embarazo y durante el primer año posparto. La guía clínica de diabetes en el embarazo muestra múltiples ensayos clínicos aleatorizados, así como estudios de cohorte que logran documentar de forma importante la progresión de la enfermedad durante el periodo del embarazo. Tanto en pacientes controladas sin daño retiniano de inicio como en aquellas que presentan grados moderados de retinopatía e incluso en la fase proliferativa generando la necesidad de aplicación de tratamiento láser durante el embarazo. La progresión de la retinopatía es un riesgo significativo pero relativamente bajo en el embarazo. Esto ha sido bien documentado en pacientes con diabetes tipo 1, las tasas reportadas en la literatura más antigua que van desde 17 hasta 70%. Estudios prospectivos recientes confirman la información más antigua y reportan 63% de retinopatía en al menos un ojo en etapas iniciales del embarazo y la progresión de retinopatía que requiere de láser se produce en el 27% de las pacientes.
La literatura coincide en que aquellas pacientes diabéticas que desean embarazarse deben realizarse la primera evaluación de fondo de ojo como parte del protocolo de inicio del embarazo y el seguimiento será de la siguiente manera de acuerdo al resultado de esa evaluación inicial, sin retinopatía, evaluación a las 28 semanas. Con retinopatía leve a moderada, evaluación entre la semana 16 y 20. Con retinopatía severa o proliferativa, evaluación a las 12 semanas. En pacientes con retinopatía diagnosticada durante el embarazo deben tener una evaluación de fondo de ojo 6 meses después del nacimiento del bebé. La duración de la enfermedad es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de retinopatía diabética. Antecedentes. 1. Duración de la diabetes IA. 2. Control de glucosa HbA1c y A3. Antecedente de enfermedad renal, hipertensión sistémica, niveles de lípidos, embarazo. La duración de la diabetes y la severidad de la hiperglicemia son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía. Una vez que la retinopatía está presente, la duración de la diabetes parece menos importante que la hiperglicemia para progresión de la retinopatía. Los principales factores de riesgo modificables para el desarrollo de retinopatía diabética son presión sanguínea, índice de masa corporal. La progresión de retinopatía diabética avanzada está relacionada con el control de la diabetes. El riesgo puede reducirse a través del control intensivo de los niveles de glucosa en sangre, presión arterial e índice de masa corporal. Mantener los niveles de glucosa lo más cercano a lo normal, así como las cifras de tensión arterial, reduce el riesgo de desarrollo y progreso de retinopatía diabética. Control metabólico del paciente diabético. Criterios de seguimiento. Un estudio incluyó a 306 pacientes, de los cuales 132 mostraron retinopatía diabética. En 93 se detectó la formación de exudados duros, en 50 edema macular clínicamente significativo, y en 26 retinopatía diabética proliferativa. La duración de diabetes, microalbuminuria y niveles bajos de hemoglobina resultaron ser factor de riesgo muy importante para el desarrollo y el aumento de la severidad de la retinopatía diabética, así como para la formación del EMCS y exudados duros. Los pacientes con antecedente de enfermedad renal, hipertensión sistémica y alteraciones en el control de los lípidos pueden tener mejor evolución al controlar estas variables que incrementan el riesgo de desarrollo y progresión de retinopatía diabética. Los pacientes deberán ser informados que el tratamiento efectivo de la retinopatía diabética depende de la intervención oportuna, a pesar de buena visión y libres de síntomas oculares. Todos los pacientes deberán ser informados de la importancia de mantener buen control de glucosa y monitoreo de los niveles de hemoglobina glucosilada. De 16.109 pacientes elegidos que participan en el estudio, 14.595 tuvieron disponible resultados de glucosa en ayunas. De ellos, 2.023 fueron diagnosticados con diabetes mellitus. Las fotografías de fondo estaban disponibles para 1.678 sujetos, incluyendo 1.323 pacientes con diabetes mellitus conocida y 355 con diabetes mellitus de nuevo diagnóstico. La prevalencia de cualquier retinopatía diabética y retinopatía que amenaza la visión fueron 15,8% y el 4,6%, respectivamente. Los resultados del análisis mostraron asociación de retinopatía diabética con mayor duración de la diabetes, incrementos de HbA1c, presión arterial sistólica elevada, y un menor índice de masa corporal. La evidencia de nuevos ensayos muestra que el control del riesgo cardiovascular en la diabetes reduce el riesgo para retinopatía diabética, que se puede lograr mediante el control de glucosa y presión arterial. El médico familiar deberá lograr el control metabólico del paciente diabético. Lograr control de glucemia con HbA1c de 6,5%. Obtener niveles normales de presión arterial y colesterol. Detección temprana y manejo de microalbuminuria. Actividades que debe realizar el médico familiar en todo paciente con diagnóstico de diabetes: evaluación de fondo de ojo de acuerdo a los esquemas señalados en recomendaciones previas. Fondo de ojo con lesiones leves a moderadas permanecen en vigilancia en primer nivel. Fondo de ojo con lesiones más significativas enviar a oftalmología para evaluación. El médico familiar deberá realizar evaluación de fondo de ojo en la paciente diabética como parte del protocolo de embarazo. En caso de observar lesiones, enviar a valoración por oftalmología.